es Yanevia Montes y hoy quiero hablar con ustedes sobre el método de estudio más efectivo del mundo. Yo soy una súper fanática de este método de estudio, ya que cuando yo me vine a vivir para acá, para Alemania, yo lo apliqué, lo puse en práctica a la hora de aprender el idioma alemán y también lo utilicé los 3 años en los que estuve haciendo mi formación, mi Ausbildung als Drogistin. Es una formación de droguista aquí en Alemania y por supuesto no solo me ayudó a sacar buenas notas, sino que me ayudó a que 3 días después de haber hecho mi examen no se me olvidase todo aquello que yo aprendiera, sino que hasta hoy en día yo puedo y me acuerdo de todo lo que yo aprendí. Y por eso vengo a compartirles este método de estudio y al final les voy a estar dando 5 tips de cómo pueden ponerlo en práctica. ¿Cómo estudiaba antes? Aquí muchísimos de ustedes se van a sentir identificados y es que es casi lo típico que hacemos todos. Marcar con colores, hacer notas en la clase de lo que va diciendo el profesor. Y días antes, si no es que el mismísimo día antes del examen, empezaba a aprenderme de memoria, palabra por palabra, de todo lo que tenía marcado y de todas esas notas que me había hecho mientras hablaba el profesor y que yo creían que eran notas relevantes. Eso me funcionó, por supuesto que me funcionó largos años, hasta que llegué aquí a Alemania y me di cuenta que yo no quería estudiar para aprenderme las cosas, para hacer un examen, sacar una buena nota y que después se me olvidara todo lo que había aprendido, sobre todo a la hora de estudiar un idioma. No es lo que queremos, que nos aprendamos algo de memoria y que se nos olvide, y a la hora entonces de hacer mi formación, pues que yo quería aprenderme las cosas y no que se me olvidaran después, porque los tenía que poner en práctica en el día a día. Y claro, yo lograba tener buenas notas en la escuela, pero yo sabía que lo que yo estaba estudiando, lo que yo me estaba aprendiendo, no se me iba a quedar grabado. Y realmente me pregunté, ¿esto es realmente lo que tú quieres? Y no, eso no era lo que yo quería. Empecé a averiguar, a leer, a buscar información sobre algún método que fuese muchísimo más efectivo a la hora de estudiar, y fue cuando me encontré con el método Active Recall. Esto significa que en vez de intentar aprender pasivamente leyendo y tratar de aprenderte lo que lees de memoria, en vez de esto intentas recopilar la información de una forma activa desde nuestro cerebro. De una forma mejor explicada y no tan científica, este método, el Active Recall, fortalece la conexión entre las células nerviosas y el cerebro. Mientras más intentas sacar la información del cerebro, recopilar la información del cerebro, más estarás en contacto con esta info, más será la conexión que tú tengas con la misma y más tiempo estará esta información en tu cerebro, o mejor dicho, más tiempo se quedará esta información en tu cerebro. Esto suena súper cool, pero ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo yo saco una información de mi cerebro que aún yo no me sé? Claro que no puedes si no cumples con el primer requisito, y este primer requisito se llama ocupación con el material. Es muy importante que te pongas en contacto directo con el material, porque para que esto pueda funcionar, previamente tienes que haber visto la información. Otro requisito, y el más importante de todos, tienes que entender la información. Porque claro, para recuperar una información tiene que haber existido antes y tiene que ser la correcta, porque si no, lo aprendemos todo mal. Por eso es muy importante que no paren hasta que no entiendan la información. Pregúntenle a sus profesores, no tengan pena, vean vídeos en YouTube. Hay muchas formas de aprender solos en casa y es muy importante que entiendan qué es lo que están aprendiendo, cuál es la lógica de lo que están aprendiendo. Si no, pues que todo será en vano, porque lo aprenderán todo mal, todo falso, y puede ser que hasta que este método no funcione, porque si una vez no entendemos algo, nuestro cerebro va a hacer un blackout y no nos va a ayudar entonces a avanzar. Así que los requisitos previamente tienen que ser cumplidos: tener contacto con la información y que la información sea la correcta. Ya una vez cumplido con estos 2 requisitos, pues ahora sí les voy a dar 5 tips de cómo poner en práctica, de cómo usar el método de estudio Active Recall. La primera forma y mi favorita es fichas. Utilicen fichas. Yo este método lo utilicé tanto como para aprender alemán hasta cuando estudié y cuando hice mi Ausbildung. Por una parte tienes entonces la pregunta o te pones palabras claves, y por la otra parte tienes entonces la respuesta. Esta forma te obliga a poner en práctica el Active Recall, ya que estarás obligado a sacar la información que ya está almacenada en tu cerebro. Claro, no debes hacerte trampas. Una vez lees la pregunta, lees las palabras claves que tengas y empiezas a pensar, empiezas a recuperar la información que previamente ya tienes guardada, almacenada en tu cerebro.
Lo que más me gusta de estas fichas es que son súper ligeras, súper manuables y que te las puedes llevar para donde quieras, a diferencia de un libro, que bueno, también te lo puedes llevar, pero sería algo un poco más pesado, un poco más grande. Estas fichitas recuperan o tienen toda la información que tú necesitas y te las vas a llevar para todas partes y te ayuda hasta en el sentido de motivación. Una vez que estás en la playa o que estás tomando el sol, pues vas con tus fichitas y vas viendo, vas haciéndote preguntas a ti misma. Y bueno, que es un método muy efectivo. Como ya les digo, la tarjetita no se quiere quedar aquí. Como ya les digo, realmente es mi método favorito. Yo también lo utilicé a la hora de aprender alemán y les voy a enseñar rápidamente cómo. Para estudiar alemán, como les dije anteriormente, yo utilicé también este método de las fichas y se los quiero presentar rápidamente por si les ayuda de idea. Pues que funciona muy fácil. Tú tienes el tarjetero, tienes unos separadores. Ahora mismo las tarjetas no están separadas. Bueno, yo escribía en las fichas, por ejemplo, la palabra en alemán, vorbereiten sich, y la respuesta o la traducción en español. Yo, ¿qué hacía? Todos los días cogería un bustito, el bustito que está adelante, yo me lo leería, yo leo la palabra en alemán, vorbereiten sich significa prepararse, me lo sé, pasa entonces a el segundo puesto. Busco otra palabra, die Erholung. Vamos a decir que esta palabra no me la sé. Para poderles poner un ejemplo, yo las pongo aquí adelante. Paso entonces para la segunda palabra, vorbeilassen, dejar pasar. Me la sé pues que para la segunda. Paso para la otra palabra que decían sich auflösen, disolver. Ah, esta me la sé súper bien, la paso entonces al último lugar, porque esta no necesito repetirla todos los días. En fin, un resumen. Yo dejaría adelante las palabras que no me sabía, que me las aprendí un día, pero que ya se me había olvidado y necesitaba seguir repitiéndolas todos los días. Pasaba a la segunda posición las que ya más o menos me sabía, con las que me sentía un poquitico en confianza. Y pasaría entonces a la tercera posición las que ya no era necesario que las repitiera todos los días, nada más que una vez a la semana. Y así sucesivamente. Este método realmente es divertido, te entusiasma y realmente ayuda muchísimo a aprenderte un poco de palabras, un poco de vocabularios. Y bueno, nada, espero que lo pongan en práctica y déjenme en los comentarios qué piensan o si lo han utilizado y si les gusta. Seguimos con el vídeo. La segunda forma para practicar el Active Recall es el Brain Dump. El principio de esta forma es que cojas tu carpeta, tus apuntes, tu libreta, los leas una o dos veces, los pongas de lado y entonces agarras una libreta y empiezas a escribir con tus palabras lo que te puedas acordar de lo que acabas de leer. Yo les pongo un ejemplo de cómo lo apliqué yo. Yo le hice un resumen a mi resumen. A ver, ¿qué quiero decir? Yo tenía hecho ya mi resumen de los 3 años, por supuesto esto es una asignatura. Y yo les recomiendo que lo hagan como lo hice yo. Yo me leí entonces, por ejemplo, de 3 a 5 páginas. A veces eran 3 cuando veía que habían algunas que no tenían mucho escrito. Cogía 5, en fin, me leía de 3 a 5 páginas. Después que las leía, pues que entonces cogía una hoja, como les acabo de decir, un lápiz y hacía con mis propias palabras, como lo pueden ver aquí en este papelito, escribía entonces de estas páginas de acá, les hacía entonces este resumen. Y bueno, realmente no tienen que esperar a que le hagan un copy-paste a lo que se están aprendiendo, porque la idea no es aprendértelo de memoria para llegar y escupirlo en el examen y que se te olvide. La idea es que tú seas capaz de, con tus palabras o con palabras claves, de hacerle un resumen a eso que ya tú tienes ya resumido. Yo lo utilicé de esta forma. Si no quieren hacer un resumen como lo hice yo, pues que ustedes léanse el libro y entonces traten de sacar, o léanse sus carpetas y entonces traten de sacar la información con sus propias palabras. Pero bueno, una muy buena idea. Por ejemplo, yo aquí cogía de nuevo 1, 2, 3, 4 y entonces a la quinta ya ven que está este papelito de nuevo. Increíblemente, créanme que aquí está el resumen de estas 5 páginas, porque por supuesto los resúmenes de los resúmenes es para ponerlo con palabras claves y realmente haces que eso se te queda impregnado, grabado en tu cabeza. Bueno, aquí hacían más resúmenes pequeñitos con más palabras claves y aquí pueden ver nuevamente después de 3, 5 páginas otro resumen más aquí.
Con esta forma de brain dump te puedes sentir un poco frustrado si tú ves que tú te lees 3 páginas y que coges la libreta, intentas escribir algo y que no te sale tan siquiera ni una palabra. No dejes que la frustración te gane. Hay algo que se llama y que es lo más importante, hasta mucho más importante que este método que yo les estoy presentando, es disciplina. Ustedes necesitan mucha disciplina y como ya les digo, si no te sale a la primera, inténtala a la segunda. Si te lees 3 páginas, coges una hoja, puedes escribir solamente 2, 3 palabras, perfecto, perfecto, no pasa nada. Vuelves a leer una segunda vez las 3 páginas y con disciplina te vuelves a sentar, vuelves a tratar de sacar información de tu cabeza. Tienes que estar concentrado y créanme que la motivación va llegando cuando te vas dando cuenta que sí lo puedes hacer, que sí está funcionando y que sí se te va quedando las cosas guardadas, y créanme que va a ser para siempre. Cuando yo les digo a ustedes que esta carpeta es solo una carpeta de muchas y yo me sé toda la información que está ahí guardada. Claro que es muy importante que una vez que ustedes terminen de hacer las anotaciones, pues que abran la carpeta que ustedes tienen o el libro y comparen la información, porque como ya hablamos de esto, es muy importante que la información que se aprendan sea la correcta. Paso número 3, enseñar. Ayuda muchísimo cuando le enseñamos a alguien lo que sabemos y lo que podemos. Agarra a tu mamá, a tu abuelo, a tu tío, a tu esposo, a tu hermano, a tu hermana. Yo en mi caso agarraba a mi esposo y le enseñaba, o yo jugaba a ser la maestra y le enseñaba y le explicaba todo lo que yo me estaba aprendiendo. De esta forma vas a lograr que esa información se te quede grabada y vas a lograr aclararte a ti misma. ¿Cómo yo ponía en práctica este método? Yo después de estar en contacto con la información, después de varios días y apoyada aquí de mis fichitas que ya los enseñé, pues yo jugaba a ser la profesora con mi esposo. ¿Cómo yo lo hacía? Para que ustedes lo hagan también, pues que por ejemplo aquí yo tengo la palabra o la pregunta y yo decía contraindicaciones, es lo que aquí dice. Le daba la tarjeta a mi esposo para que pudiese comparar, porque como estamos en el proceso de aprender, pues que es normal de que nos equivoquemos o que digamos algo falso, y como él tampoco tenía idea de lo que yo me estoy aprendiendo, pues que por aquí él se lo leía y podía ya tener una idea de lo que estaba por venirle, de lo que se tenía que aprender, y ahí iba yo y me paraba y le explicaba y le contaba, y con mis palabras le hacía una historia que con 2 oraciones yo hacía una historia de 5 minutos, pero de esta forma me aclaraba y lograba yo misma dándome vuelta y explicándole a él, explicándome a mí, lograba que la información se me quedase grabada en la cabeza. Entonces esta forma realmente me encanta porque no estás solo, estás motivado, estás en compañía y es una forma también diferente de aprender para salir de la rutina de estar tú con tu libro. Y bueno, nada, espero que disfruten mucho jugando a ser los profesores. Forma número 4, leer y recordar. Creo que a todos nos ha pasado que cuando terminamos de leernos un texto decimos, wow, lo entendí todo, pero cuando yo te pregunto qué decía exactamente en el primer párrafo, no sabes, no te acuerdas. Algo que ayuda a que esto no pase es que si cuando estamos leyendo lo dividimos, es decir, el texto lo dividimos por párrafos, cuando terminamos de leer el primer párrafo, vamos a cerrar los ojos y vamos a preguntarnos ¿de qué se trata este primer párrafo? ¿De qué habla este primer párrafo? En fin, le vas a hacer un resumen al primer párrafo. Sigues leyendo el segundo y le vas a hacer un resumen al segundo párrafo. Este resumen lo vas a hacer tanto en tu cabecita como que en una hojita, escribiendo palabras, escribiendo ideas, lo que te vaya saliendo. Párrafo número 2 trata de la mamá y el papá. Párrafo número 3 del perro y el gato del niño. Y entonces cuando terminas de leerte el texto completo, vas a hacer de nuevo un resumen de todo el texto, pero te vas a dar cuenta que en la forma en que vas a hacer el resumen, vas a hacerlo contando una historia de párrafo por párrafo. ¿Qué quiero decir con esto para no enrollarme? Lo que quiero decir es que trates entonces de recapitular de qué trataba el primer texto, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, y verás que al final te puedes acordar de más cosas y también que vas a tener mucho más información. ¿Cómo que mucho más información? Mira esto que rápido. Tienes un texto que tiene 5 párrafos. Usted a cada párrafo le hizo un resumen. Tienes 5 resumen en tu cabecita, tienes información específica de cada párrafo y tú al texto al final le haces un resumen que quizás puede ser grandecito, pero te van a faltar aquellos detallitos que pudiste sacar en cada párrafo. Entonces al final créeme que aquí con esto de sacarle la información a cada párrafo vas a tener más información al respecto, cosa que para ti va a ser también mucho más fácil para aprenderte y para que tú también entiendas.
Y el último y no menos importante, pues que exámenes de prueba. Esta forma te pondrá en contacto directo con la situación, preparándote a su vez a lo que está por venir y te ayuda entonces y te prepara a que pierdas el miedo por el examen, ya que tendrás una idea de cómo está formulado el examen, de cómo están formuladas las preguntas, cuál es el formato del examen. Vas a tener entonces una idea de todo esto y esta forma también es muy buena para poner en práctica el método del Active Recall. Cuando yo les aconsejo que pongan en práctica esta forma de estudio, casi al principio, después de que lleven 1 o 2 días en contacto con la información, que lleven preparándose con el material, para que entonces puedan ver cuál es la información que más rápida se les queda grabada en el cerebro, dónde está entonces como que el hueco, dónde está entonces aquella parte que les falta, a las que le tienen que poner un poco más de focus, a las que le tienen que poner un poco más de interés, y de esta forma vas a poder saber dónde es que tienes que hacer más hincapié a la hora de estudiar. Bueno chicos, yo espero que este vídeo les haya gustado y mucho más de que les haya gustado, y espero que este vídeo los ayude o les vaya a ayudar si es que están pensando en estudiar o si es que están estudiando, están por empezar un nuevo curso escolar, y espero que pongan en práctica todas estas formas, todos estos tips que les he dado. Y bueno, nada, que les deseo muchísima suerte si están a punto de entrar a una etapa de exámenes o están pensando en estudiar. Y bueno, nada, me voy a alegrar muchísimo si es que te ha gustado este vídeo, que me regales la manito arriba, que te suscribas, que me dejes en los comentarios qué método de estudio tú utilizas, si es que conoces alguno de estas formas de estudio, si es que ya conocías el Active Recall, y me ayudarías muchísimo compartiendo este vídeo. Compárteselo a aquella personita que tú sabes que está estudiando y que mis tips lo ayudarían y le salvarían la vida. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Yo a ti, a ustedes, los quiero gordo, gordo, gordo. Un beso grande.